jefe del Estado mexicano, servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Mi primera pregunta es, ¿qué va a hacer usted ahora? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque mientras aquí en Palacio Nacional se rinden buenos resultados y se festeja, en el Auditorio Nacional, presidente, hay abucheos, surge una nueva candidata a la presidencia e inicia la competencia presidencial. Usted es el fundador de Morena y tiene en puerta en 25 días la consulta ciudadana, el 1 de agosto, y la revocación de mandato en marzo del próximo año. El tiempo apremia. Se necesita la participación del Movimiento Regeneración Nacional. Reitero, presidente, ¿qué va a hacer usted con Morena? Bueno, miren, yo he sido muy respetuoso de Morena, porque también ya no es como antes, es de los cambios que se están llevando a cabo. Antes el presidente era también el jefe del partido gobernante. O sea, eran las dos cosas. Bueno, era mucho más, porque era también el jefe del Poder Judicial y del Poder Legislativo y desde luego del partido en el gobierno. Ahora no. Yo he sido respetuoso de las decisiones que toman en Morena, como también he sido respetuoso de las decisiones que toman en otros partidos, porque no me corresponde. Yo tengo la tarea de gobernar para todos. Y si me meto en esto del cuestionamiento al bloque reaccionario, conservador, corrupto, es porque abiertamente ellos se propusieron frenar el proceso de transformación por el cual llegué a la presidencia. Porque yo no llegué a la presidencia para mantener el statu quo, no llegué a la presidencia para que se conservaran los mismos grupos de intereses creados, que se mantuvieran los privilegios, para que el gobierno siguiera al servicio de una minoría. Yo llegué a la presidencia para llevar a cabo una transformación en beneficio del pueblo. Entonces, cuando estos señores se sinceran, para decirlo elegantemente, y dicen, vamos a unirnos todos en contra del dictador, del comunista, porque si no le quitamos la Cámara, nos va a quitar el país. Y en el fondo su propósito pues es dejar sin presupuesto a los pobres, a la gente más necesitada, que es la función básica de un gobierno democrático: atender a todos, escuchar a todos, pero darle preferencia a quien más lo necesita. Eso les molesta. Por eso hablo de que son clasistas y son racistas y desde luego partidarios de la discriminación. Entonces, cuando ya se trata de eso, no es que yo utilizara dinero del presupuesto para vamos a apoyar a Morena. No, que también en eso hay un cambio. No hubieron elecciones de Estado, como le hacían antes.
pero hasta hace poco los reunía el presidente a los secretarios del gobierno. A ver, al doctor Narro se va de delegado al Estado de México. Ahí va. Lamentablemente el doctor Narro, que era secretario de Salud, antes rector de la UNAM, como matraquero del PRI, faltándole el respeto al doctor Narro y también él faltándose el respeto. Y así a todos los comisionaban. Bueno, eso no sucedió ahora. No se usó el dinero del presupuesto, se cumplió con la veda electoral. No fui a hacer campaña por nadie. Y lo mismo en el caso de Morena. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues darle continuidad al movimiento y ser consecuentes y devolverle al pueblo pues la bondad que el pueblo ha ofrecido a Morena. ¿Y qué es lo mejor? Hacer a un lado la politiquería, no pensar en los cargos, tener ideales, tener principios, luchar por una causa justa, ser humanista. Eso es ser político. Dice, hay muchas definiciones de política: es el arte y la ciencia de gobernar, la política es negociación, la política se inventó para evitar la guerra. La definición que más me gusta es: la política es hacer historia, y para eso hay que transformar y tener altura de miras. No estar pensando, a ver, ¿cómo me voy a colar? ¿Y cómo voy a obtener un cargo? Y peor que eso, ¿cómo me voy a enriquecer? ¿Cómo, después de venir de una familia humilde y de estudiar en escuela pública, con el esfuerzo de nuestros padres, termino una carrera y empiezo a escalar sin escrúpulos morales de ninguna índole, me encaramo, llego hasta lo más alto del poder, y de vivir en una colonia de clase media, clase media baja, o una colonia popular, o en una unidad habitacional, me voy a vivir a Las Lomas, con una residencia, y tengo departamento en Miami o en Nueva York. Eso era lo que prevalecía en nuestro país. Eso hay que cambiarlo. No es política ser corrupto, no es política utilizar el influyentismo, no es política el amiguismo, el nepotismo. Entonces, si los partidos quieren mantenerse, tienen que ser consecuentes y no dejar de atender al pueblo. ¿Qué les pasó a los conservadores corruptos?
¿Por qué perdieron? Y van a seguir perdiendo. Porque le dieron la espalda al pueblo. Porque pensaron que la política era asunto de los políticos, de la cúpula del poder, y que lo más importante de todo era el control de los medios de información. Si se tenía influencia con los medios, se podía sacar de la nada a una persona y convertirla en una figura pública famosa con muchas virtudes, como cuando se introduce un producto chatarra al mercado con publicidad. Pues eso ya no funciona. Ya entre menos se trabaje con la gente, menos posibilidad hay de salir adelante con el noble oficio de la política. No es despreciar la política, porque la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Es un oficio noble, humano, pero no tiene nada que ver con las relaciones públicas, o solo con las relaciones públicas, o con el discurso, con la publicidad, con el colarse, con ser lambiscón, barbero. No, es trabajar para el pueblo sinceramente, con convicciones, con ideales, con principios. Un partido que no tiene esos objetivos, que no tiene esos ideales, en donde el pueblo no cuenta, no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse, de crecer. Entonces, aquí no hay más que el pueblo. ¿Saben por qué aguantamos nosotros toda la andanada, toda esta guerra sucia? Porque estamos apoyados por el pueblo. Derrocaron a Madero y lo asesinaron los conservadores, y la prensa vendida de ese entonces o alquilada, y los intelectuales orgánicos de entonces, que se aliaron incluso con el embajador de Estados Unidos, el peor embajador que ha tenido Estados Unidos en México en toda la historia. ¿Por qué pudieron asesinar a un hombre bueno que quería la democracia para México? Porque Madero no pudo apoyarse en el pueblo. Si se hubiese puesto de acuerdo con Zapata, a lo mejor, y no era fácil, de todas maneras, se hubiese mantenido. Pero ¿qué hizo? Siendo un hombre bueno, se quedó sin base social y terminó entregado a los militares porfiristas que lo sacrificaron. Entonces, ¿cuál es la enseñanza mayor de esa historia? Hay que confiar en el pueblo, porque el pueblo, además, contrario a lo que piensan los conservadores, es agradecido.
es lo más noble que hay, la gente humilde. Entonces, nosotros vamos a seguir igual. Le llaman a esto populismo, paternalismo. No me importa que nos etiqueten de esa manera, porque es un cuento. Es una simulación, un engaño. Lo que le dan a los de arriba le llaman fomento o rescate, y lo que se le da a los pobres, por cierto poco, le llaman populismo, paternalismo. Entonces, no. Y también en política no se puede quedar bien con todos. En política hay que representar algo y a alguien y no andar zigzagueando, es anclarse. Es decir, esto es lo que nosotros defendemos, y eso tiene que ver con la democracia y desde luego con la justicia, pero también con la libertad. En lo que se han equivocado también nuestros adversarios en México es de que querían trasladar, ¿no?, la forma de gobernar de ahora a una dictadura, extrapolar esto que estamos haciendo y compararlo con una dictadura. Aquí no hay represión. Hay países en América Latina en donde se mete a la cárcel a opositores, en donde no solo eso, se reprimen manifestaciones, hay asesinatos. Aquí no. Aquí, fíjense, cuando estaba la víspera de las elecciones, sucedió esta desgracia del metro. Bueno, es cosa de medirlo, ¿no? Se podría hacer. Fue un bombardeo como nunca, culpando al gobierno. En general, se metió hasta el New York Times, porque eso es lo otro. Esta crisis de actuación de los medios de información, sesgada, tendenciosa, no es nada más de México, es del mundo. La falta de ética. Se mete con un reportaje el New York Times. A mí me gustaría, con todo respeto, que se metieran con un reportaje ahora que se cayó el edificio en Florida. Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No, es un asunto nada más técnico, es un asunto humano. ¿Cómo? Se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120. Y ayer se dinamita el edificio. ¿Qué no se pudo esperar? ¿Hacer todo? ¿Que se iba a caer? ¿Y por qué no lo apuntalaron? ¿No se podía?
Y la actitud de los medios en Estados Unidos sobre esto y en el mundo. A eso me refiero cuando hablo de que es necesaria una revisión a fondo para que el periodismo sea lo más profesional posible, lo más cercano que se pueda a la gente y lo más distante al poder, esté quien esté en el poder y sea del país que sea. Pero ese es un tema. O ustedes imaginen si nos pasa eso en México y la jefa de gobierno, un gobernador, desde luego con el visto bueno del presidente, dinamita el edificio con 120 desaparecidos. ¿Cómo estaríamos ahora aquí? Ya es muy tarde, ya es la hora del desayuno. Ya nos vamos. Era la pregunta 2.